producción propia tocamos muchos temas y entendemos que algunos requieren una breve explicación adicional. Así que os damos la bienvenida a las píldoras sonoras de la salud de la humanidad. Hoy os vengo a hablar de un libro y os propongo que pensemos y reflexionemos sobre el modelo de civilización en el que estamos viviendo. La civilización es un convenio, por tanto, es factible cambiarlo si nos parece necesario. No es como la ley, de la gravitación universal, que es algo que está ahí, te guste o no, pues es implacable, ¿no? En el libro de la recivilización argumento por qué hay que cambiarlo todo y por qué en realidad no lo estamos haciendo, aunque sabemos que hay mucho que cambiar, ¿no? Muchos de los desafíos que tenemos por delante y que no terminamos de abordar, la famosa Agenda 2030, tantas declaraciones de buenos propósitos, no avanzan porque no hablamos claro. Una de las cosas que me he propuesto en este libro es hablar muy claro, ¿no? Y, por ejemplo, poner sobre la mesa lo que llamo las zancadillas. Son como bloqueos, emboscadas que nos autoinfligimos nosotros mismos, como la hipocresía, el negacionismo, la presión del egoísmo, el círculo del milagro o la huida hacia adelante. Todo procesos que a veces el individuo, a veces el colectivo, a veces una empresa o un grupo de actividad económica plantea y nos impide a todos ir progresando hacia un modelo de sociedad diferente. En el libro La recivilización hay cabida para pensar qué podemos hacer, cómo contribuir al cambio. Y en realidad todo empieza por los cuidados, por cuidarse a uno mismo y a los demás, porque no nos viene bien, no nos es de ninguna utilidad individuos bloqueados, estresados, agobiados, con ecoansiedad, etc. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos porque vienen curvas, porque estamos en varias crisis simultáneas, crisis ambientales, sanitarias, de todo tipo, ¿no? Y tenemos, por tanto, que cuidarnos a nosotros mismos y que ser capaces de cuidar a los demás. En realidad estamos metidos dentro de una serie de guerras y conflictos, muchos de ellos ocultos, latentes, implícitos. No son como la invasión de Ucrania por el ejército de Putin, pero pueden ser incluso mucho más letales. Y todas estas guerras y conflictos latentes o implícitos bloquean la mejor versión de tanta gente buena como hay en el mundo. Permitidme que desglose muy brevemente cómo está estructurado el libro, cómo vamos pasando de un tema a otro. Cada una de las 6 secciones principales empieza con un relato de ficción para aterrizar de forma distendida y con unas licencias narrativas algún problema relacionado con lo que se va a abordar. Espero que estas pequeñas licencias pues resulten precisamente eso, entretenidas y próximas. Para mí ha sido muy relajante escribirlas porque luego vienen algunos aspectos, algunas partes que son algo más duras. Por ejemplo, en la primera sección se centra en descifrar el problema que tenemos, ¿no? Esto de la guerra que hablaba antes, el asunto demográfico, los problemas del modelo alimentario o del modelo energético o el famoso cambio climático, las pandemias, la esperanza de vida que está estancada. Una serie de problemas que hay que tener presentes y que indudablemente no son muy alegres, y por eso digo que la fiesta del derroche, la fiesta de pensar que no hay límites, ya ni siquiera la propia fiesta nos hace tanta gracia. Haznos llegar tus opiniones y sugerencias. En Producción Propia siempre las agradecemos y nos permiten mejorar. La segunda de las secciones es un poco provocadora porque plantea que tenemos que decidir. Si no sabemos a dónde vamos, no hay ningún viento que sople a favor. Así que tenemos que decidir entre todos qué es lo que realmente queremos. Y hago alusión a que el orden de los factores altera el producto. No es lo mismo hacer negocio y después, en segundo lugar, los derechos humanos que al revés. Esto de el orden de los factores, ¿qué va primero? Pues tenemos que ser muy honestos porque no se puede conseguir todo y algunas cosas hay que priorizarlas por delante de las demás, ¿no? Y lógicamente el libro se propone priorizar los derechos humanos y algunas cosas de ese orden. Me pregunto si nos vamos a dejar ayudar por la ciencia. Planteo 3 escenarios básicos en los cuales hay que elegir: el escenario de extinción, que es el de básicamente no hacer nada y seguir con el rumbo
de autodestrucción en el que vamos, tardaremos más o menos, pero la cosa no pinta bien. Tenemos otro escenario que es de gobernanza autoritaria, es decir, que en plena crisis pues afloren gobiernos de unas minorías autoritarias y que los demás nos dejemos hacer, o bien el que realmente defiendo en el libro, que es una transición, una transformación social, el ponerlo todo patas arriba, que decía al principio. Hay unos 8 grandes desafíos que requieren hablar claro, que tienen que ver pues con desafíos naturales, con desafíos sanitarios, energéticos, económicos, también jurídicos, políticos, la democracia. Son grandes desafíos que se suman a desafíos sociales que tienen que ver con el sistema educativo o con el derecho a protestar. Dentro de las zancadillas ya las he mencionado un poco, ¿no? Y el círculo del milagro, algunos pensarán, ¿y qué es eso del círculo del milagro? Como ejemplo lo podemos poner para el caso del regadío en las zonas tan secas, en buena parte de España, que se está avanzando en las promesas del regadío y los líderes políticos prometen agua, como si ellos en su mano tuvieran el agua. Prometen el agua, pero hay mucha gente que quiere creer en que esa promesa será realidad y es un círculo del milagro porque unos prometen un milagro que otros quieren creer y por tanto alimentan al que produce o promete el milagro a que haga más milagros y prometa más milagros, y los científicos y los técnicos y los especialistas nos quedamos ojipláticos mirando ese círculo que no va con nosotros, en el que no tenemos cabida y que no entendemos nada, ¿no? La presión del egoísmo no hace falta explicarlo, la negación de la realidad, el negacionismo climático y tantos negacionismos, o la hipocresía organizada son algunas de esas zancadillas que analizamos en el libro con ejemplos y que tenemos que sobrellevarlas para poder mejorar el mundo en sentido figurado o en sentido muy global, o bien recivilizarnos, en cambiar el modelo socioeconómico, el modelo de civilización. Creo que el cambio climático es algo muy difícil, pero jope, hay que arreglarlo. Las dos últimas partes del libro están en tono de pregunta, no es un análisis, más bien es una de ellas es ¿qué puedo hacer yo para cambiar el mundo? La típica pregunta de yo soy un individuo pequeñito ante un problema muy global, y como decía, de las primeras cosas es cuidarnos, poner el foco en el ser humano, desde la acción individual hasta la colectiva. Menciono cuestiones clásicas o cuestiones ancestrales como el Ikigai japonés o el Ubuntu africano, visiones que nos acercan a los demás o a conocernos mejor a nosotros mismos, y propongo un viaje al ecocentrismo, desde un tremendo antropocentrismo que ha liderado siempre esa noción de que el ser humano está por encima de todo y que nos ha traído a donde nos ha traído, ¿no? Pisoteando a la naturaleza y pisoteando a los demás seres vivos no vamos a llegar muy lejos, tenemos que aliarnos con la naturaleza. Esto es en la sección esa de qué puedo hacer yo para cambiar el mundo, pues cambiar todas estas cosas en lo individual y en lo colectivo. Y finalmente las reflexiones, ¿no? Si seremos capaces, si lo vamos a hacer. Y ahí hablo pues del pasado como a veces una fuente de melancolía, como un querer volver a situaciones que no van a poder repetirse y que no, por tanto tenemos que tomarlas como referencia, pero no como un objetivo a futuro. También menciono que el futuro no existe, que el futuro es una referencia, pero en realidad lo que tenemos es presente y tenemos que trabajar hoy. El cambio climático es una realidad hoy, los derechos humanos están pisoteados hoy, así que tenemos que poner mucho énfasis en el presente, sin perder de vista lo que aprendiéramos del pasado ni lo que esperamos para el futuro, pero el énfasis es en el presente, ¿no? Y hago un listado de unas cuantas soluciones para tener una buena tierra y una buena gobernanza. Y al final, pues llego a una serie de conclusiones sobre todo lo que podemos ganar si revertimos lo que creo que todos estaremos de acuerdo en denominar procesos perversos, procesos que no nos hacen para nada sanos y felices. Así que en el libro de la recivilización parto del hecho de que tenemos un mundo estupendo pero muy mejorable. Parece que no queramos hacer nada por hacerlo mejor, y en la recivilización araño emociones en busca de la motivación que pudiéramos tener para eso, ponerlo todo para patas arriba. El proceso en sí mismo, con independencia de la consecución de los objetivos, de que logremos realmente ponerlo todo o no patas arriba, el proceso, el engancharse en esta coyuntura histórica
es una fuente de motivación y eso intento ilustrarlo e intento contagiarlo. Así que espero que el libro resulte interesante y también provocador y entretenido. Hasta aquí la breve presentación de un libro que me llevó 3 años hacer y que lo he hecho con mucho gusto y con mucho esfuerzo, sudores y como Penélope tejiendo, destejiendo, quitando, poniendo, atento a las instrucciones y recomendaciones de la editorial, que me ayudó mucho en esto, y a la de mi familia, mis amigos y todo el mundo que ha ido participando en estos años, pues ayudándome a pensar, a enfocar, a contar las cosas. Y bueno, igual te he metido un poco el gusanillo y te apetece adquirir el libro. Por mí encantado, y sobre todo si me haces llegar algún comentario para hacer el siguiente mucho mejor. El libro se puede conseguir en cualquier sitio. La editorial Destino, la verdad es que tiene una distribución buenísima, desde el librero de barrio hasta las grandes superficies de libros. Se puede comprar online, se puede comprar en papel, se puede comprar en muchos formatos. He comprobado que incluso en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, en diversos países se puede adquirir incluso la versión en papel. Así que os animo mucho a que le echéis una mirada y lo consideréis. Muchas gracias y hasta la próxima píldora de nuestro podcast queridísimo del alma de Producción Propia. Un abrazo fuerte. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta breve píldora sonora te haya resultado interesante. Permanece atento que vendrán más y mejores. Y no olvides seguir los episodios más extensos de Fernando Valladares en Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad.